En un video anterior hablamos de la máxima periodística del gran Ryszard Kapuscinski, aquello de que los cínicos no sirven para este oficio. Hoy vamos a hablar de un caso que nos lo aclara de forma muy didáctica. Y para muestra un botón, aquello de que los cínicos no sirven para este oficio se ha probado miles de veces en la historia reciente. En un video anterior revisamos de pasadita el caso de Jacobo Zabludowski, que tuvo una enorme mala suerte de vivir un momento delicado en la democracia mexicana. De Jacobo revisamos que a pesar de su gran capacidad y cultura, no obstante, no le permitieron brillar como el mejor periodista de la historia en el caso de México. Hoy revisaremos el caso de Carlos Marín, quien en su carrera ha podido demostrar de cabo a rabo la máxima del gran capo. Empezaremos con el inicio. ¿Quién es Carlos Marín? A sus propias palabras, periodista, redactor de profesión y oficio, brillante editorialista y dueño de una de las plumas más analíticas de la realidad política de varias fases de la democracia mexicana, pasando por la Guerra Sucia, el cambio de partido en el poder, el breve regreso de Peña Nieto con el PRI, entre otros. En su última fase como director editorial de Milenio Diario, también ha aparecido en varios programas de televisión que lo transmiten a través de streaming o a través de televisión abierta. Quizás ustedes lo recuerden por su participación en las mesas redondas de análisis de Televisa, aquel célebre programa llamado Primer Grado. Sí, Carlos Marín es ese viejito misógino y desagradable que siempre quería tener la razón y daba la nota de pena. Y pues bueno, esta es la verdadera personalidad de Carlos Marín. De él hay que decir más que su historia inicia mucho antes de que, junto con Julio Scherer y otros grandes personajes del periodismo mexicano, se retiraran para fundar, luego del reginazo en el Excelsior, la revista Proceso en 1976. Julio Scherer lo consideró uno de los jóvenes entonces periodistas más prometía en la escena del periodismo mexicano de entonces. Por muchos años Carlos Marín fue la mano derecha de Julio Scherer, quien veía en él un periodista crítico, mordaz, impulsivo e intestino, pero honesto. Una visión que ciertamente cambiaría con los años. Marín, al envejecer, don Julio ambicionó quedarse al frente de la revista Proceso, algo que no ocurrió y que fue la causa de una ruptura que incluso se prolongó hasta el día de la muerte de Julio Scherer. Hay una versión muy extendida que dice que en el sepelio de don Julio, en el 2014, los familiares y amigos del recién fallecido le pidieron a Marín no quedarse en las exequias porque su presencia molestaba a la memoria del máximo exponente del periodismo mexicano en las últimas décadas del siglo pasado. Esta versión incluso está documentada por las crónicas del sepelio. Lo cierto es que en su desafortunada forma de conducirse en los últimos años, han definido a Carlos Marín como un paradigma de la frase de Kapuscinski: los cínicos no sirven para este oficio. Hay más, por ejemplo, como que al ser coautor del célebre manual de periodismo junto con Vicente Beñero y Enrique Maza, al final en las últimas ediciones haya logrado que se borraran los nombres de los coautores, de tal forma que si ustedes compran las nuevas ediciones del manual de periodismo, aparecerá firmada únicamente por Carlos Marín. La historia cuenta que este famoso libro, cuya trascendencia tan importante tiene origen por ser considerado uno de los textos más usados en las escuelas de periodismo en Latinoamérica en los años 80 y 90, en realidad está basado en las clases que Vicente Leñero dio a través de cursos por correspondencia en los años 50 y 60. A la fundación de la revista Proceso, Marín y Enrique Maza convencieron al maestro para escribir el manual de periodismo, que en sus primeras ediciones aparecía firmado por los tres. Total, que en conclusión, lo que ya dijimos, hoy mismo la historia registra la ruindad de Carlos Marín al apoderarse de un texto que los que saben su historia tienen bien definido que fue precisamente idea de Vicente Leñero y no de él. Con esto, pues él se adueñó del gran legado de Vicente Leñero. Pero hay mucho más cosas. Pero vale, vamos a parar aquí porque hablar de Carlos Marín y de su personalidad tan errática seguramente nos quitará más tiempo del que estamos
dispuestos a perder. Y bueno, concluirnos con la frase con la que iniciamos. Definitivamente, los cínicos no sirven para este oficio.